Muchachos, buenas noches. ¿Aló, me copian? Buenas noches, profesor. Buenas noches, buencito. Bienvenidos a la clase del día de hoy, 9 de junio de 2022. Hoy día vamos a entrar al mundo maravilloso de la gramática, ¿ya? A la morfología, específicamente. Ahora que recuerdo, creo que, a ver, que con ustedes, ¿qué día tenemos hoy día? Hoy día es jueves, 300, ya, 309, ya. Falta resolver el libro, ¿no? Claro, falta resolver el libro. Vamos a resolver el libro ipso factum. A ver, saca tu libro. Libros a la mano y manos al libro. Ya, ahí está. Manos al libro y libros a la mano. Ahorita pregunto, ¿qué página? Página 122. Asumo, asumo que ustedes están resolviendo, intentando por lo menos. Si algo no puede, ya pregúntate, ¿no? Ese es el rol que debe desempeñar a esta etapa, en esta etapa de tu preparación académica. ¿Ya? Tienes que poner mucho de tu parte, como decían los latinos, mutu propio, que la gente dice mutu propio. Mutu propio es lo correcto, la voz latina, o sea, por tu propia iniciativa. La pregunta uno dice, muchachos, señala alternativa donde hay empleo correcto de las letras mayúsculas. Hmm, ¿Alguien ha hecho esta pregunta, chicos? ¿Alguien ha marcado alguna respuesta? Hmm, ¿Alguna opinión? ¿Ah? A ver, amigo Félix Frey Quispe, ¿cuál es tu clave, amigo Félix? A ver, profesor. La B de besito, ajá, la B que dice, compró dos prendas, dos puntos, mayúscula, no, mira, te recuerdo que la mayúscula se usa después de dos puntos en cuatro casos. Uno, más frecuente, cuando vamos a iniciar una cita textual, es decir, cuando vamos a reproducir fielmente las palabras de otra persona, como en el caso de la C. Le suplico, dos puntos, abres comillas, cita textual, vuelve, por favor, te necesito. Esa V debe estar con mayúscula, porque es cita textual. Ese es uno. Dos, se usa mayúscula después de dos puntos, después de querido amigo, recordado papá, inolvidable vecina, etcétera. O sea, después del tratamiento de cortesía, ¿sí o no? Claro. Dos. Tres, después de certifico, digo, hago constar y otras parecidas,
en documentos administrativos. Y 4, después de advertencia, observaciones, etcétera. ¿Es el caso? No. Entonces, esta palabra aún está mal escrito, debe ser con minúscula. No es la B. Otra respuesta, chicos. A ver, alguien más que opine. Alguien más, alguien más. Otra posible respuesta. La, La E, La A de profe. Anita. A ver, vamos a analizar primero la A. ¿Qué pasó? ¿Por qué tienes ese aspecto? Mira, observa que hay una comita, ¿sí o no? Como está la coma, lo que viene después, ¿qué va? Con minúscula, minúscula. Así que está mal. Y la E tampoco, pues amigo, porque los cargos públicos, alcalde, gobernador, Con presidente, minúscula. pues, va con minúscula, efectivamente. Por lo tanto, la única clave de esta pregunta es la D, la D, la D. Se escribe con mayúscula luego de los puntos suspensivos para iniciar otra oración. Claro. La primera es, mira, si vas a la tienda, me traes. Puntos suspensivos. Olvídalo. Olvídalo, es una oración imperativa. ¿Sí o no? Es otra oración. Así que la respuesta era la D. Ya. A ver, la dos. La revancha, muchachos. La revancha. La D, profe. La D de dado. A ver qué dice la D. Usualmente él llega temprano, pero hoy se hizo tarde. Correcto. Claro, porque en la A hay 3 errores de acentuación. S nos lleva porque es grave terminada en vocal. PJ le falta la tilde en la O porque es aguda terminada en vocal. El pronombre debe tildarse. En la B hay 2 errores también. No, 3 errores. ¿Está con tilde o no? Creo que sí, ya. No debe tildarse la O. No debe tildarse nunca la palabra solo. Ahí nomás ya queda fuera de combate, ¿no? Tú, ¿qué dice la C? Nos explicaron por qué se postergó el evento. No nos explicaron por qué falta la tilde, porque es una pregunta, ¿qué muchachos? Además, postergó, palabra aguda tenía en vocal, falta la tilde. Y Y en en la la última E, falta C, profe. correcto de saber sí o no. Y también en la palabra qué, no sé Sí, por pregunta. qué, no sé por qué, ya no se tiene la palabra solo, y Eso solo que también está nunca se mal. tilde. Ajá, muy bien. A uno, uno. Una buena, una mala. Una buena, una mala. Empates. A ver, la 3. Tiempo. Respuesta, muchachos. La C. Alex Alberto Albino dice que es la C. A ver qué dice la C. Acabo de leer la novela Cien años. No. En las obras de creación, literatura, pintura, música, cine, escultura, solo va con mayúscula la primera letra. Años debe ser con minúscula, soledad debe ser con minúscula. No es la C. la E. La E, a ver. El río, no. Río va con minúscula, amigo, es nombre común. Nombre común. Río minúscula, Guayaga mayúscula. Lago Titicaca, lago minúscula, Titicaca mayúscula. Y La así, A, ¿ves? profe. A ver, ¿ah? El arquitecto José, no. Mira, cuando el apellido lleva solamente artículo, ese artículo siempre va con mayúscula, esté o no esté el nombre de pila. Si llevara preposición, ahí sí cambia la cosa, ¿no?
Si fuera de la Madrid, ahí sí D iría con minúscula porque está José. Pero cuando lleva artículo, siempre va con mayúscula. Cuando lleva solamente artículo, mejor dicho, esté o no esté el nombre de pila. Por lo tanto, no es la A. Ya quedan dos opciones. La D también creo. Claro, pero por campeón va con minúscula. No, nada justifica poner mayúscula en campeón. Nada justifica poner mayúscula de manera que la represente la D. Pero alguien dirá, un momentito, pero francesa, gentilicio no va con minúscula. Estoy sospechando que me está pensando así. Pero fíjate ahí, Alianza Francesa es el nombre de la institución. Y el nombre de las instituciones va con mayúscula a las palabras principales. Por eso está Alianza Francesa, las dos con mayúscula. Respuesta a la D de dado, de manera que van 2-1. Van perdiendo, ¿ah? A ver acá, la 4, a ver, la 4 y la 5. Tiempo en la 3. La A. A ver, la A dice 1. La batalla de Ayacucho se dio la independencia definitiva. Correcto. La única mayúscula es en la palabra Perú, nada más que es batalla es nombre común. Independencia también no hay por qué colocar la mayúscula. Muy bien, van 2-2. Punto para las chicas. Creo que las chicas están acertando, ¿ah? Digo, ¿no? Ya, la clave era esto de acá. Ya, listo. 4, no, 5. Pensando. Tiempo. Respuesta, señores. La C dice por ahí. ¿Quién dice la C? Alex Alberto. A ver, la C. Julia. A ver, vamos a ver. La señora, mayúscula, minúscula. Minúscula. Solo va con mayúscula cuando está en abreviatura. Julia, mayúscula, nombre de persona. Hernández, apellido, mayúscula. Julia Hernández de Paz. Se supone que su marido se apellida de Paz. Entonces, como no está el nombre del marido, de repente es Ignacio, de repente es Diego, no sé. Entonces, como no está, acaba mayúscula. De y también Paz. Y efectivamente era la C. Muy bien, jovencitos, 3-2 hasta ahí a favor de ustedes. 3-2 a favor de ustedes. Ya, a ver, tiene que salir ganando, no va a ser que terminen perdiendo. A ver, la 6. La A dice Ailén Nancy Bueno. A ver qué dice la A. La A dice vocativa, vocativa. No, no es vocativa, vocativa. Bueno, a ti te ordeno, mira, está dirigiendo a alguien, ¿no es cierto? A ti. Esto de acá sí es vocativo, claro. El vocativo es la persona a quien tú te diriges, ¿sí o no? Es como decir, Jorge, te ordeno que cumplas con tus deberes. Mariela, te ordeno que cumplas con... Ah, ya, es evocativo. Pero en el segundo caso, tu coma, mi amor incomparable, esa comita está reemplazando ¿a qué? Al verbo eres, eres.
Tú eres mi amor incomparable. Y cuando la coma reemplaza un verbo, ¿cómo se llama? Elíptica. Sería vocativa elíptica, o sea, la C. ¿Alguien? Ya, ¿verdad? ¿No? Hay dos igualitas, ¿no? Ah, sí, sí. Eso ya es error de imprenta, de digitación, de descuido nuestro. Está bien, hay dos, la C y la D, a gusto del cliente, ya marca los dos, pues, no hay problema. 7, para ti traer los más lindos sentimientos. Para ella, penas, pesares, sufrimiento. La E dice Rodrigo Sebastián Mendoza. A ver, vamos a ver. Para ti traer los más lindos sentimientos. Para ella traeré, en vez de traer la coma, ¿sí o no? Ya, coma elíptica, muy bien. Penas, coma, pesares, coma, ya, enumerativa. Efectivamente la E. Efectivamente la E. Van cuánto vayan, 4-3, ¿ah? 4-3. 4-3 a favor de ustedes. 8. Tiempo. Respuesta. La D. La D dice los y embargo. La B, profe. Ah, la B de beso. Pero ahí dijeron la E, la D. Ah, ya la Está D aquí. desordenada las claves. Uy, ¿verdad, no? Tiene razón, no me había fijado en Es ese la D. detalle. Ah, ya. O sea, esto de acá, ¿no? A ver, vamos a ver si es cierto. Siempre dedico lo mejor de mi tiempo a estudiar. Ahí termina la oración prácticamente. Por lo tanto, acaba un punto y coma. Sin embargo, ahí va otra comita, ¿sí o no? Claro, pues por lo tanto, está bien, está bien. Era la de. Van ganando por dos, creo. Sí. La ultimita. A positiva, profe. A positiva. No, no es a positiva. A positiva, amiguito, es cuando encierra la posición. Sí, sí. Y pues, por ejemplo, yo digo así, mira. Huánuco, coma, la ciudad de los caballeros de León eh, está de aniversario. Ahí sí. Esto de acá es de aposición. ¿Ya? ¿Cuándo es de aposición? Pues decir la ciudad de los caballeros de León es lo mismo que decir Huánuco. Y si digo Huánuco está de aniversario, ¿de quién hablo? De la ciudad de los caballeros. Son sinónimos, ¿sí o no? Esa es la posición. Mm, En cambio, ahí no, no es el caso, no es el caso. La E dice Rodrigo Sebastián, la E vocativa. No, 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 no y no. Como dice mi amigo, vuelvo a repetir, el vocativo es la persona a quien se dirige el hablante. Por ejemplo, así, Rodrigo, coma, anota en tu libro. ¿Con quién estoy hablando? Con Rodrigo, ¿sí o no? Y ese de ahí se llama vocativo. Y como el vocativo no pertenece a la oración, inmediatamente se separa utilizando la coma, que se llama coma vocativo. No, no es la E. Incidental, profe. Incidental. No, no es. ¿Cómo es incidental? Incidental, ¿te acuerdas? La coma explicativa se divide en dos.
la incidental y la de aposición, ¿ya? ¿Cómo de incidental? Se parece a la de aposición, ¿no? Solo que acá ya no hay sinonimia, pues. Por ejemplo, cuando decimos, la reunión, a mi parecer, así mira, la reunión, coma, a mi parecer, coma, fue fructífera. Ese es incidental. Fructí, fructífera, ahora sí ya. O sea, si yo borro eso que está entre comas, ¿qué cosa queda? La reunión fue fructífera. Eso que interrumpe la secuencia de la idea principal se llama inciso. No es. Otro ejemplito de incidental. Así mira. La policía, coma, según los testigos, coma, llegó tarde. Ya ve, esta me es como incidental, porque según los testigos no es sinónimo de la policía, como en el caso de arriba, Huánuco, la ciudad de los Caballeros de León, ¿sí o no? Ya ves, eso se llama incidental. No es. A ver, alguien, hemos descartado la posición, hemos descartado el vocativo, hemos descartado la incidental, solo quedan dos. La C, ¿qué dice la C? En serie. Claro, en serie, pues en serie. ¿En serie qué es? La enumeración, pues muchachos. A la coma enumerativa también se llama coma en serie, porque sirve para separar elementos que están en serie. ¿Y cuáles son los elementos enumerados? Mira, los jugadores estaban dentro del gramado, coma. El árbitro dirigía correctamente el encuentro, coma. Los hinchas sufrían durante el partido, coma. El gol tosudo y huizo nunca llegó. ¿Ya ves qué cosa está separando? Pues está separando oraciones, prácticamente, ¿no? Ideas con sentido completo, llamadas proposición. Eso está separando. La coma enumerativa sirve para separar elementos que tienen la misma función sintáctica. Un núcleo, otro núcleo, objeto directo y así. En este caso, proposición de proposición. De manera que la clave era la C y también se equivocaron en esta pregunta. Bueno, pues muchachos, hay que repasar más, ¿ah? Me di cuenta que no están repasando como se debe. ¿Ustedes de qué área son? Seguro que están más con matemática. Ya estoy sospechando ya. A ver, ¿de qué área son ustedes, ah? Ajá, los sospeché en principio, son los ingenieros. Ajá. ¿Sabes qué? En el examen de acá de la universidad, en matemática lo vas a hacer todo, todo, porque viene fácil. ¿Dónde te vas a equivocar? En lenguaje, en aptitud verbal. Así que debes dar más prioridad a los cursos donde tienes mayor dificultad. No, pero no me gusta, no, pero tienes que hacer el muchacho. ¿Ya? Así que chicos, por favor, dar más, hay que practicar más, ¿no? Repasa la teoría, practica, si es posible, procúrate de un libro adicional, porque lo que tenemos en el CEPRE es resumidito nada más, pero ya tú debes por tu propio lado también, ¿no? Procurarte un libro, no sé, practica, ¿ya? Listo. Bueno, vamos a entrar a otro capítulo, muchachos, vamos a hablar de la morfología. Dice acá la morfología flexiva, es la parte de la gramática que se encarga de estudiar la forma, características, estructura interna y variaciones de las palabras. Su unidad mínima de estudio es el morfema. ¿Ya? ¿Cuál es la unidad mínima de estudio de la fonología, chicos? De la fonología. Unidad mínima de estudio de la fonología. ¿Cuál es? Poneme. Correcto, el fonema, el fonema. Ajá. Ya, ya, por lo menos están acordados. Entonces, así también de la morfología es el morfema. ¿Y qué es un morfema? Dice ahí.
es la mínima unidad lingüística que posee significado. Es el concepto, una categoría abstracta, una información gramatical. Morfo, es la materialización de lo... ¿Qué has entendido? Nada. Ya, mejor te voy a explicar de otra manera, ¿ya? A ver, de otra manera, de otra manera. Ya. Escuchen, muchachos, antes de hablar específicamente de la morfología, debo recordarte que esta rama de la gramática, ¿no? La morfología es parte de la gramática, y la gramática es a su vez parte de una disciplina mayor que es la lingüística. La lingüística estudia al lenguaje, y una de las partes de la lingüística es la gramática, ¿ya? La gramática. ¿Qué es la gramática? La gramática es la ciencia que estudia a una lengua en particular. O sea, cada lengua tiene su respectiva gramática. Hay gramática del inglés, gramática del quechua, gramática del español, etcétera. Incluso las lenguas que no tienen escritura, llamadas lenguas ágrafas, también tienen su gramática. Otra cosa es que no está formalizada, ¿no? No está escrita, porque se entiende que la gramática es el conjunto de normas y principios que rigen su funcionamiento. Y en ese sentido, toda lengua tiene su gramática. En el caso de la lengua española, muchachos, en el caso de nuestra lengua, se formalizó en el año 1492. Ese año, 1492. 1492. Ese año, muchachos, Helio Antonio, Helio Antonio de Nebrija, Helio Antonio de Nebrija publicó un libro titulado El arte de la lengua castellana, el arte de la lengua castellana. A este libro, el arte de la lengua castellana, se conoce como la primera gramática del español, ¿ya? La primera gramática de la lengua española. 1400. ¿Qué otro hecho ocurrió en 1492, muchachos? ¿Ustedes se acuerdan? Porque ese año es memorable, ¿ah? Un año muy conocido. A ver, ¿qué te acuerdas, Félix? ¿Qué pasó en 1492? No, profe, sino que la compañera está diciendo que si se le escucha o no a usted, y yo le estoy respondiendo sí. Allá, allá, yo pensé que tú querías. Allá. Ajá, Angelou dice, descubrimiento de América. Bueno, así se conoce, ¿no? Pero en realidad, antes de Cristóbal Colón, antes de 1492, ya don Américo Vespucio había llegado a nuestro continente, ¿sí o no? Claro, y antes de él habían llegado los mongoles, los asiáticos, de modo que no es exacto hablar del descubrimiento de América. Pero efectivamente el año 1492, el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a América. Pensó que había llegado a las Indias. Murió convencido de haber llegado a las Indias. Y a partir de ese error histórico es que a nosotros, los que habitamos en esta parte del mundo, nos llaman indios, ¿no? Porque él pensó que había llegado a la India. Bueno, ese es un hecho importante, 1409. Ese año 1492, también muchachos, ocurrió otro hecho importante, el final de la Guerra de la Reconquista. ¿Y quiénes libraron esa guerra? En España, los cristianos contra los musulmanes. Cristianos contra musulmanes. ¿Ya? Entonces, en el año 1492, los cristianos tomaron Granada y de esa manera expulsaron a los invasores de su territorio.
cuando Boabdil, el conde Boabdil, defendía Granada, el último bastión de resistencia, perdió, se puso a llorar como una nena. Y su mamá le dijo, hey, Boabdil, ven acá, no llores como mujer por lo que no has sabido defender como hombre. Frase célebre, muchachos, ¿ah? Frase célebre. El hecho es que eh, ya en el siglo XVIII, el último rey de la dinastía de los Habsburgo, que había empezado a reinar España del año 1517, llegó a su fin con el último rey, que es Enrique IV, a quien se le conoce como el hechizado. Este rey era un tipo inepto, ni siquiera podía tener hijos. Por eso cuando murió el rey de España, Enrique IV, se produjo una guerra por el trono de España entre Inglaterra, Francia y Alemania. Esa guerra se llama Guerra de Sucesión, que terminó con el Tratado de Utrecht. Y después de esa firma, ¿quién puso en el trono de España a su heredero? Pues Francia. El rey Luis XIV puso en el trono de España a su nieto. Y con eso se inició la dinastía de los Borbones. Bueno, ustedes no llevan historia, pero muchachos, pero deberían saber como cultura general, ¿sí o no? El rey Felipe, que nos visitó el año pasado, el 28 de julio, con motivo de que el profesor Pedro Castillo asumió la presidencia de la República, estaba el rey de España allí en el Congreso de la República, ¿se acuerdan? Él es Felipe de Borbón, o sea, descendiente de, mira, de la casa francesa de los Borbones. El hecho es que con un rey de origen francés, la vida de los españoles se afrancesó. Todo era al estilo francés. El decorado de los muebles, el diseño de los edificios. Por ejemplo, el edificio del Palacio de Gobierno, de la Plaza San Martín, esos edificios, es estilo francés. ¿Ah? Claro, influencia de los franceses. Luego, muchachos, y en la lengua no podía ser de otra manera, ¿no? Se vio una gran cantidad de voces francesas que comenzaron a invadir a la lengua española. Y para contrarrestar a eso, en el año 1500, no, ya, este es el año 1000, sí. Ahí, muchachos, se funda la RAE, la Real Academia. Y desde entonces, la Real Academia ha ido, pues, publicando la gramática de la lengua española. ¿Cuál es la última publicación de la gramática? Esto de acá. ¿De qué año? 2016. Del año 2016. Este libro que tomamos como base para enseñar el curso, ¿no? Son las normas que están vigentes. La otra es el libro de ortografía, que data del año 2010. Este es 6 años después, 2016. En este libro encontramos, muchachos, que la Real Academia nos habla de varios tipos de gramáticas. Por ejemplo, habla de la gramática comparada, que es aquella que estudia comparando una lengua con otra. Gramática del inglés, gramática del quechua, por ejemplo, que tienen muchas semejanzas, ¿no? Hay gramática histórica. La gramática histórica, en cambio, es la que estudia la gramática, pero a través del tiempo, en su evolución histórica. Eh, pero tomando en cuenta las escuelas, también hay varios tipos de gramática. Gramática tradicional, gramática generativa de Noam Chomsky, gramática estructuralista de Ferdinand de Saussure. Hay un montón de gramáticas. Depende del enfoque que se dé. De lo que a nosotros nos interesa es lo siguiente. ¿Cómo se divide la gramática de la lengua española en el día de hoy? La gramática, muchachos, se divide en dos. La gramática normativa y la gramática descriptiva. Normativa, su nombre está indicando, establece las normas para el uso correcto del idioma. Por eso, cuando buscamos en algún diccionario el significado de la palabra gramática, posiblemente encontremos gramática. Es el arte de hablar y escribir correctamente. Ah, esa es gramática normativa. En cambio, la descriptiva, ¿qué va a decir?
es el estudio de la estructura y funcionamiento de las palabras. O sea, depende de qué gramática estamos hablando, ¿no? La gramática normativa, muchachos, se divide, por lo tanto, en dos ramas, la prosodia y la ortografía. ¿No ve que la gramática normativa se ocupa de el uso correcto de la lengua? Entonces tenemos acá prosodia y ortografía. La prosodia, ¿de qué se ocupa? De la correcta pronunciación de las palabras. Y la ortografía, de la correcta escritura de las palabras. De manera que si yo digo, por ejemplo, préstame tu engrampador, habré cometido un error prosódico, porque esa palabra no existe. ¿Engrampador no existe? No, amiguito, no hay. ¿Cómo se dice? Bueno, si es una máquina para colocar las grapas, se llama engrapadora, engrapadora. Y si es de uso manual, que la mayoría de nosotros tenemos en casa, se llama grapadora. Pero engrampador no hay. La próxima que préstame tu engrampador, métele un zurdazo. No existe la palabra engrampador, ¿ya? Es un barbarismo. O también, por ejemplo, la palabra carapulcra. Eso no hay, pues sí o no, no existe. ¿Cómo es? La papa seca. ¿Carapulcra? No. ¿Cómo es? Carapulca. Carapulca. Ese es lo correcto, no es carapulcra. De repente la gente que te rodea dice carapulcra, ¿sí o no? Está mal, pues, carapulca. Si no me crees, puedes en este momento consultar el diccionario de la Real Academia. ¿Qué tienes en la mano? Pues no, googleas y listo, te vas a dar cuenta. Entonces, muchachos, eso es el error prosódico, cuando pronunciamos mal una palabra. Y la ortografía, bueno, la ortografía, pues cuando escribimos mal una palabra, ¿no? Escribimos mal una palabra. Por ejemplo, algunos escriben así, caucau, y el guiso de mondongo, de tripa, ¿no? Otros escriben así, así. Otros escriben así. ¿Cuál es lo correcto, muchachos? ¿Mm? La forma correcta es la primera, la primera. Caucao es una sola palabra. Además, como es aguda, termina en vocal, lleva tilde en la A. Caucao. Si no, busca en tu diccionario. Así pues, muchachos. Entonces, como ves, la prosodia se ocupa de la correcta pronunciación y la ortografía de la correcta escritura. ¿Ya? En cambio, la gramática descriptiva se ocupa de qué? Uno, de estudiar el sistema fonológico de una lengua, se llama fonología. Sistema fonológico de la lengua, fonología. ¿Ya? Ahí hemos hablado eso ya de los fonemas, clase de fonemas, ¿sí o no? ¿Cómo se clasifican los fonos? Vocales y consonantes. ¿Qué son los fonemas sonoros? Ay, muchachos, ¿qué son fonemas sonoros? Si es que están repasando algo. ¿A qué se llama fonema sonoro? No me digas al que suena. No, 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 no. ¿Qué es fonema sonoro? Ah, así no juega Perú, muchachos, ¿ah? Así no vamos a ganar el repechaje. Se llama sonoro cuando al pronunciar hay vibración de las cuerdas vocales. Ajá, muy bien, Robbie. Robbie dice que cuando vibra, está bien. Lo contrario de sonoro es sordo, pues, ¿no? Sordo cuando no vibra.
Ya bueno, eso hemos visto ya. ¿Qué más? La morfología que se ocupa de qué? De la estructura de las palabras. Y la sintaxis de la función de las palabras. Claro que morfología y sintaxis están ligadas estrechamente porque cada vez que nosotros analizamos morfológicamente una palabra, tenemos que tomar en cuenta el contexto en que aparece, y eso es sintaxis. Y al revés, para saber qué función tiene una palabra, debemos tomar en cuenta aspectos de la morfología. Por eso hoy en día se habla más de un análisis morfosintáctico, los dos a la vez. La sintaxis, la sintaxis es la que clasifica a las palabras según la función que desempeñan en tres grupitos. Palabras que funcionan como núcleos. Esto es importante, ¿ah? Palabras que funcionan como núcleos. Palabras que funcionan como modificadores. Y palabras que funcionan como enlaces. Como enlaces. Tres nada más, mira. Tres grupitos nada más. ¿Qué palabras funcionan como núcleo? Las palabras más importantes en cualquier idioma. El sustantivo y el verbo. ¿Qué palabras funcionan como modificadores? Las únicas que modifican al sustantivo son dos, el adjetivo y los determinantes. ¿Y quién modifica el verbo? La única palabra que modifica el verbo es el adverbio. Y las palabras que funcionan como enlaces son dos, la preposición y la conjunción. Preposición, conjunción. A esto de acá también se llama ¿qué cosa? A esto de acá también se llama régimen de las palabras. El régimen. El régimen gramatical. Importante esto de acá, muchachos. Si ustedes saben reconocer a un sustantivo, un adjetivo, una preposición, y además sabes este cuadrito, cuáles funcionan como núcleo, cuál modificador, cuál enlace, sintaxis es el capítulo más fácil del curso. Recontra fácil. Y no sé por qué los muchachos tienen mucha dificultad en sintaxis. Es recontra fácil. Solo tienes que saber esto de acá. Bueno, pero ahora vamos a hablar de la morfología. ¿Y qué cosa estudia la morfología? ¿Qué significa morfología etimológicamente? La palabra morfología proviene de dos voces griegas. Morfe, que significa forma, estructura, de ahí amorfo, que no tiene forma, ¿no es cierto? Forma, estructura, y logos, que significa estudio o tratado. Etimológicamente, la palabra morfología significa estudio de la forma, análisis de la estructura. Esa es morfología. Y en sentido lato, o sea, amplio, pues podemos hablar de la morfología de cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, de un insecto. ¿Cuál es la morfología de un insecto? Allá sus patas, alas, antenas, esa es su morfología. Morfología de la célula. Puedes hablar, por ejemplo, de morfología de la célula, las partes de la célula. El núcleo, el ribosoma, centriolo, pared celular, aparato de Golgi, allá. Esa es morfología de la célula. Incluso en geografía, muchachos, y los que van a estudiar ingeniería de todas maneras, pues ingeniería civil, allí, tienen que saber geografía, ¿sí o no? Claro, tratamiento de tierras y esas cosas. Entonces, en geografía hay un capítulo que se titula así, Geomorfología. ¿Y qué estudia la geomorfología? Pues el relieve terrestre, las capas de la Tierra. ¿Ya ves? O sea, morfología es simplemente el estudio de la forma.
el estudio de la estructura, eso es la morfología. Pero como estamos en gramática, obviamente la morfología se refiere a la estructura de las palabras. Sin embargo, hay dos clases de morfología. La morfología se divide en dos: morfología flexiva y morfología léxica. La flexiva, ¿de qué se ocupa? De estudiar la estructura interna de la palabra. ¿Y qué más? También de las categorías gramaticales y sus accidentes gramaticales. Muchachos, ¿se acuerdan cuáles son las categorías gramaticales? Les hemos hablado la semana pasada. A ver, ¿cuáles son las categorías gramaticales? El verbo, el verboide y el adjetivo. Ujú. Bueno, el verbo y el verboide es lo mismo, porque el verboide es la forma no personal del verbo. Ah, y el sustantivo, ¿no? Claro, lo que acabamos de decir hace un ratito, ¿te acuerdas? Sustantivo, adjetivo, pronombre, verbo, se llaman categorías gramaticales, también se llaman partes de la oración. Entonces, la morfología flexiva divide a las palabras en dos grupos, ¿ya? En dos grupos, dos grupos. Palabras variables y palabras invariables. Variables e invariables. ¿Ya? A ver, entonces ahí tenemos, mira, se divide en dos. Ey. Palabra variable, palabra invariable. ¿A qué se llaman palabras variables? Lo que varía, ¿no? Variable, muchachos, se llaman a los que se pueden usar en singular, en plural, en masculino, en femenino, o sea, los que tienen accidente gramatical. ¿Y quiénes son ellos? Por ejemplo, el sustantivo. El sustantivo, digo, niño masculino, niña femenino, niños, niñas, plural, allá, por ese variable. El adjetivo, también, pues, ¿no? El adjetivo. Por ejemplo, bonito, bonita, bonitos, bonitas, acá, variable. El determinante también es variable. Este, esta, estos, estas. Masculino, femenino, singular, plural, ¿te acuerdas? Variable. El pronombre, el pronombre también es palabra variable. Pero la más variable, ¿cuál es? El verbo. Porque el verbo tiene 5 accidentes gramaticales. En cambio, las palabras invariables son 3: el adverbio, la preposición y la conjunción. Adverbio, preposición, conjunción. ¿Cómo así es invariable? Mira, por ejemplo, el adverbio de tiempo que sea la palabra después. A ver, esta palabra después, que es un adverbio, ¿podríamos decir que está en masculino o en femenino? No, no tiene género. ¿Cuál es el plural de la palabra después? Tampoco, sí o no. Por eso es palabra invariable, porque no tiene género, no tiene número, no tiene persona, no tiene tiempo, nada. Invariable. ¿Viste o no viste? Entonces ya sabes. ¿Quién divide a las categorías invariables e invariables? La morfología. Por eso cuando estudiamos cada una de ellas, de estas categorías, que vamos a arrancar la siguiente semana, vamos a hablar del sustantivo, diremos, morfológicamente el sustantivo es palabra variable. El adverbio, morfológicamente el adverbio es palabra invariable. Ya tú vas a saber que se llama variable porque tiene accidente gramatical, género y número. Invariable porque no tiene accidente gramatical. ¿Ya? Listo. Pero nada más que no te olvides.
En cambio, la morfología léxica, ¿de qué se ocupa? Se ocupa de los procesos formativos de palabras, cómo se crean nuevas palabras. Y ahí tenemos la derivación, la composición, la parasíntesis, entre otros procedimientos. Por ejemplo, de la palabra mar se ha derivado marino, marinero, marea, amarizar, etc. Esa es palabra derivada, por ejemplo, ¿no? Eso estudia la morfología léxica. Listo. ¿Hasta aquí alguna preguntita, muchachos? Ailén está calladito hoy día. Ailén, ¿alguna preguntita? No, profesor, ninguna pregunta. Bueno, me imagino que estás atenta o estás en otra. No estarás jugando en otra ventana, ¿no? Digo, ¿no? No, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? La chiquita responsable. Ya. Entonces sigamos. Morfología flexiva entonces. A ver si que se acuerdan. ¿Qué cosa estudia la morfología flexiva? ¿Qué estudia, dijimos? El Hace género. tres. Categorías gramaticales. Ajá, muy bien, jovencito. Estudia, uno, la estructura de las palabras. ¿Qué más? Las categorías gramaticales. Efectivamente, es estudio. Y lo que hemos leído antes de entrar a las diapositivas, hemos leído cuál era la unidad mínima de estudio de la morfología. ¿Cómo se llama la unidad mínima? Por ejemplo, de la fonología es el fonema. De la morfología, Morfema. el morfema. Muy bien, caballero, el morfema. Vamos a hablar del morfema. ¿Y qué es un morfema? No confundir con la sílaba. El morfema, muchachos, es la mínima unidad significativa de la lengua. Y ojo, acá dice unidad significativa. ¿Y cómo se entiende eso de unidad significativa? O sea que tiene significado. Y si tiene significado, también tiene significante, porque no puede haber el uno sin el otro. Para que haya significado, debe haber significante y al revés. La mínima unidad que tiene significado y significante es el morfema. Porque claro, el signo lingüístico también tiene significado significante, ¿no? Pero la mínima es el morfema. Como ya, mira, separa en morfemas la palabra guanuqueñas. ¿Cuántos morfemas tiene? Así, mira. Guanuqueñas. Ahí está, guanuqueñas. Y ahí está mi amiguita, una ejemplar guanuqueña, famosa cantante de música folclórica, de repente la conocen, ¿no? Nadie la conoce, ya fue. Bueno, miren, cada segmento tiene significado, ¿ah? Cada segmento tiene significado. ¿Qué significa Huánuco? Ah, Huánuco significa departamento del centro del Perú. Y en, lo veo en puneño, limeño, iqueño, tacneño. ¿Qué cosa es en? Procedencia, gentilicio. Y la A, bueno, huanuqueño, huanuqueña, la indica femenino. Huanuqueño, huanuqueños, huanuqueña, huanuqueñas. La S, plural, ¿sí o no? ¿Ya ve? Cada segmento tiene significado. Ese es el morfema. A ver, vamos a ver cómo nos va, muchachos. Vamos a practicar al respecto. A ver, otros ejemplitos. A ver, muchachos, ¿cuántos morfemas creen que tiene la palabra deshonrados?
4, profe. 4 ha encontrado el amigo. Alex también ha encontrado 4, puede ser. Ya, vamos a ver. Observa, observa, observa lo siguiente. Presta atención. Mira, honrados, deshonrados. Ah, ya, esto de acá y es negación. Así como nivel, desnivel. Orden, desorden. Honor, deshonor. ¿Sí o no? Des indica negación. ¿Ya? ¿Qué más? Honrados viene del verbo honrar, así como de cantar, cantados, soñar, soñados. Y en los verbos es recontra fácil de reconocer la raíz. Como ya, mira, cuando un verbo no está conjugado, siempre termina en ar, er, ir, en alguno de ellos. Ar, er, ir. Por ejemplo, honrar termina en ar, ¿sí o no? Entonces quitas esa terminación ar, er, ir y lo que quede es raíz. Como honrado viene de honrar, entonces quito ar para la raíz. Honr, esa es la raíz. Además, a partir de la raíz se puede derivar varias palabras. Honra, honradez, honrado, deshonrado, ¿te das cuenta? Eso no varía. Honrado, pintado, soñado, cortado. Ad indica que la palabra es un adjetivo. Se llama participio pasivo. Participio de cantar, cantado. Participio de bailar, bailado. Participio de honrar, honrado. La O indica el participio, que la palabra es un adjetivo. Honrado, la O indica masculino, más género masculino. Y finalmente la S indica plural. ¿Cuántos tenemos? Uno, 2, 3, 4, 5. ¿Ya ves? 5 morfemas. Era así. Pes, on, ad, o, s. ¿Visto o no visto? A ver, otro ejemplo. Ahí va. A ver ahí, muchachos. Tiempo. ¿Cuántos morfemas, jovencitos? ¿5? Vamos a ver si es cierto. Creo que el secreto está en saber reconocer la raíz nada más, ¿ah? Mira, ¿cuál será la raíz de la palabra inmortales? Mortales, inmortales. Allá, in indica negación, así como tolerable, intolerable, ¿sí o no? Mortal, inmortal. Moral, inmoral. Negación. Entonces tengo la palabra mortales. Pero mortales es plural de la palabra mortal. Es plural. O sea que te es uno solo. Mortal, mortales. Claro, eso indica plural, ¿sí o no? Ahora me quedo con mortal. ¿Mortal es una palabra derivada? Sí. ¿De qué? De muerte, pues, ¿no? Mortal es el que muere. Así que le indican que este es un adjetivo. ¿Cuál es la raíz entonces? Mort. Esa es la raíz. La raíz. Entonces, ¿cuánto tenemos? 5, ¿no? Así, mira. In, mort, al, es. Mort, relacionado a la muerte. Y ahí tienes mortífero, mortandad, mortaja. Ya ves, morte es la raíz de muerte. A ver, una más. ¿Cuántas tendrá esto? Interminable.
Tiempo. ¿Cuántos tiene, muchachos? ¿Cuatro? A ver, vamos a ver si es cierto. Cuatro también dice Robbie. Mira, primero, terminable e interminable. Ah, ya, pues acá es negación. Igualito que en inmortal, ¿no? Negación. Me quedo solamente con la palabra terminable, nada más. Ya. Pero terminable, ¿qué significa terminable? Que se puede terminar, ¿sí o no? Que se puede terminar. Palpable, que se puede palpar. Contable, que se puede contar. O sea que, o sea que, hable significa que es posible su realización. ¿Realización de qué? Realización de la raíz. Lo que se puede terminar, terminable. Ya ve, entonces solamente había tres. In, termin, que es la raíz, y hable. ¿Escrito mal quedó ahí? Ya, está bien. Bueno, terminable. Y ahí, muchachos, ya está facilita. A ver, ¿cuántos monedas tiene bisabuelitos? Cinco, dice Joana Belcina. Joana Belcina. A ver, vamos a ver si es cierto. Bis, que significa dos veces. Abuel, que es la raíz. Ahí tienes abuelo, abuela. Y diminutivo, afecto, cariño que tienes por el abuelo. La O masculino, la S plural. Ah, había cinco, muchachos, no había cuatro, había cinco. ¿Quién dijo cuatro? Alguien dijo cuatro por ahí. Ya no importa, ya. Ajá, ya. Ahí me ha dicho que sí, Robbie dijo cuatro, se equivocado. Seguro que Robbie ha contado ese uno solo. No, 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 no. Ya, la ultimita, a ver, la ultimita. Ya, ¿cuántos morfemas tiene Zapatero? La ultimita. Cero. El repechaje, Robbie, a ver, ¿cuántos viene? Cuatro, dice Rodrigo. Rodrigo dice cuatro, en cambio, Ilne, Cuatro, profe, cuatro. cuatro. A ver, vamos a ver si es cierto. La raíz de la palabra zapateros, ¿cuál es? La raíz de la palabra Zapato. zapateros hasta acá, hasta la T. Zapa. Y ahí tienes zapato, zapatilla, zapatazo, zapatón, zapatito. Esa es la raíz. El otro morfema, ¿cuál es? El otro sería er. ¿Por qué er? ¿Qué significa er? Oficio u ocupación. Quien cuida la puerta, portero. Quien cuida un niño, niñero. Quien vende fruta, frutero. Quien vende pan, panadero. ¿Te das cuenta? Él indica oficio, ocupación. Por eso es que a veces de manera inconsciente usted puede crear una nueva palabra. De repente una mañanita pasa por tu calle alguien arrastrando su carreta de paltas, gritando ahí. Rica la palta, suavecita, lleve la palta. Y tú dices, está pasando el paltero. Pero paltero no existe, no hay esa palabra, sino que tú lo has inventado. ¿Pero cómo? ¿Te has dado cuenta que él indica oficio u ocupación, sí o no? Claro, pues la O indica el masculino y la S plural. Por lo tanto, zapateros tiene cuatro morfemas. Muy bien, muchacho, cuatro morfemas. Ya, una vez que ya sabes qué son los morfemas,
Nada más conviene recordar, una vez más, conviene recordar que los morfemas pertenecen a la lengua. La lengua. Y como ustedes recordarán también, la lengua es abstracta. La lengua es abstracta, el habla concreta, ¿sí o no? Ya. Entonces, si el morfema pertenece a la lengua, quiere decir que es abstracto. Es algo así como el fonema, ¿no? El sonido que está en nuestra mente es fonema. Y cuando lo pronunciamos se llama fono, ¿sí o no? Igual acá. El morfema está en la mente. Y cuando pronunciamos o escribimos, toma el nombre de morfo. Entonces, ¿qué es el morfo? El morfo es la materialización, realización del morfema. ¿Y aquí viene la diferencia entre morfema y morfo? Pues mira, presta atención. Si nosotros separamos en morfemas a la palabra gato, no hay duda que se separa de esta manera, ¿sí o no? Gat o así se separa. Eh, donde gato está es un sustantivo que es de género masculino y gato está en singular o en plural, muchachos. Gato, singular o plural. Singular. Correcto, singular. Pero ahora la pregunta es, cuál de estos dos indica el singular? ¿Este de acá o este de acá? O ninguno de los dos. Ninguno, pues muchachos, ninguno. Entonces, la idea de singular está en nuestra mente, se sobreentiende que está en singular. Entonces, en ese caso, dice esta linda guanuqueñita, sabe que solo aparece en casos importantes, dice, se usa el morfema cero para indicar la ausencia de marca para el singular o el género. Allá, o sea que acá como gato está en singular, inmediatamente coloco este símbolo que se llama morfema cero, porque la idea singular está en nuestra mente. Y al contar digo así, gato tiene tres morfemas, pero solamente dos morfos. Otro ejemplito, no hay problema. Mira, ya, mira, mira. La palabra flores. ¿Cómo se paran morfemas flores? ¿Sería así, sí o no? Flor, flor, flor. Así sí o no. Claro, pues así se separa flores. Pero ustedes saben que flor es un sustantivo que tiene género, que tiene número, y flores está en plural. ¿Y de qué género sea flor? ¿Masculino o femenino? Flores, femenino, sí o no. Pero no se escribe el femenino, solo se sobreentiende. Entonces se coloca este símbolo llamado morfema cero. ¿Ya ve? Entonces diremos que la palabra flores tiene tres morfemas, pero solamente dos morfos. Otro ejemplito, ya, no hay problema. Mira, pan. ¿Cuántos morfemas tiene pan? Pues así como está, no puedo dividir a pan en algo más chiquitito, ¿no? No se puede, ¿sí o no? No se puede. Pero todos nosotros sabemos que la palabra pan es masculino, es masculino. Pero como no se escribe, pongo el morfema cero para el masculino. Pan está en singular, tampoco se escribe, solo se sobreentiende. Pongo entonces otra vez morfema cero para el número. De manera que, muchachos, acá panes tiene, ¿cuántos morfemas? Tres morfemas. Tres morfemas. Uno de la raíz, dos morfemas de género, tres morfemas de número. Tres morfemas. ¿Viste o no viste? Entonces acá dice esta guanoqueñita que se usa para indicar la ausencia de marca morfémica para el singular o el género. O sea, si no se escribe la idea de género, entonces se usa morfema cero. O si está en singular, también se usa morfema cero. Vamos a ver si me has entendido.
Por lo tanto, en este grupo de palabras, en esto de acá, en esto de acá, ¿qué palabras necesitan de morfema cero, muchachos? Interminable. Claro. ¿El único? ¿También inmortal? Pues sí o no. ¿Deshonrados? No, 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 deshonrados no. ¿Por qué no? Ah, porque está escrito la idea de género y está escrito la idea de número. Entonces acá no hay necesidad de poner morfema cero. Están escritos los dos. En cambio, inmortales está el plural, pero el género no hay. Entonces pone morfema cero para el género. Interminable está en singular, ¿sí o no? Ya presentó morfema cero. ¿Ya? Listo. Ese es el morfema cero. Eso se llama morfema cero. No confundir con el morfema nulo, que son los interfijos de morfema cero. Y se dice morfema cero, no morfo cero. Ahí conozco unas personitas que dicen morfo cero. Pero si el morfo es concreto, y esto de acá no se pronuncia, está en nuestra mente, ¿cómo va a ser morfo cero? Es morfema cero. Ya, bueno, hecha la aclaración, vamos a ver cómo se clasifican los morfemas. Ah, no, todavía falta el alomorfo, no les he explicado, ¿no? ¿Qué es el alomorfo? Bueno, en el tema de fonología habíamos visto que cuando el fonema cuando hablamos de fonema hablamos del sonido que está en la mente, que es abstracto, y que cuando se pronuncia se llama fono. Pero también hemos comentado que a veces en el momento de pronunciar un fonema varía, ¿sí o no? Varía. Y esa variación se llama alófono. Alófono. ¿Qué es alófono? Variación del fonema. Igual acá también, muchachos, el morfema está en la mente y cuando lo pronunciamos o lo escribimos se llama morfo. Ya la variación de ese morfema al hablar o al escribir se llama alomorfo. ¿Qué es el alomorfo? La variación del morfema en su realización. Como ya, mira, presta atención, ¿ah? Presta atención. Ahí tengo dos palabras. Por regla de ortografía, muchachos, por regla de ortografía, cuando una palabra termina en vocal, su plural se forma agregando S. Luna, lunas. ¿No es cierto? Casa, casas. Jefe, jefes. Maní, manís. Se agrega S nada más. Pero si termina en consonante, se agrega ¿qué? ES. De papel, papeles. Reloj, relojes. Pared, paredes. ¿Sí o no? Ya. La pregunta es la siguiente. Estos de acá tienen igual forma o diferente forma, muchachos. Igual forma o diferente forma. Igual morfo o diferente morfo. Habla. Igual. No. El primero es S, el otro es ES. Tienen forma diferente. Pero significan lo mismo. Sí. ¿Qué significan? Plural. Plural. Entonces decimos que son alomorfos del plural. Distintas formas de expresar la misma idea. Otro ejemplito, ya, mira acá va. Moral, legal. Para formar el antónimo gramatical de la palabra moral, decimos inmoral. Pero para formar el antónimo gramatical de legal, no decimos ilegal, sino ilegal.
Y para formar el antónimo gramatical de orden, decimos desorden. Mejor lo ponemos acá, ¿ya? Para que lo veas, para que lo veas, para que lo veas. Ya. El antónimo gramatical de desorden es desorden. Y el antónimo gramatical de puntual es impuntual. Observa, observa y analiza. Con otro colorcito, con otro color, con este de acá, ya. In, i, des, im, tienen diferente forma, ¿sí o no? ¿O tiene igual forma? No, no tiene igual forma. Diferente. Diferente forma. Pero tiene el mismo significado, ¿sí o no? De Claro, pues. contradicción. Exacto. Entonces, en este caso decimos que son alomorfos de negación. ¿Ya ve? Ese es alomorfo. Alomorfo de negación. Una más, una más, una más. Mira. Dormir. La raíz del verbo dormir es dorm. Es un verbo, ¿ah? Cuando nosotros con clara moral también. Cuando nosotros conjugamos en primera persona, yo duermo y nosotros dormimos. Mira, duer y dorm. ¿Tiene la misma forma? No, 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 no. Uno tiene diptongo, el otro no. ¿Pero significan lo mismo? Por supuesto. Por lo tanto, son alomorfos. ¿Listo o no visto? Vamos a ver si me has entendido, ¿ya? Vamos a ver si estabas atento y me has entendido. Voy a separar en morfemas la palabra guanuqueña. Guanuqueña. No, está mal. Guanuqueña. Y separo en morfema la palabra huancaína. A ver, ¿cuáles son los alomorfos ahí, muchachos? ¿Cuáles serán los alomorfos? Huánuco y Huanca, profe. No, porque huanuca y huanca tienen significado diferente. Entonces, in. Claro, pues los alomorfos son estos de acá. En, in. Esos son los alomorfos. Diferente forma, pero significan lo mismo. ¿Y qué significan? ¿Qué cosas significan estos de acá? Gentilicio, lugar de procedencia. ¿Quién es de Huánuco? Huanuqueña. ¿Quién es de Huancayo? Huancaína. Ah, ya. Eso se llama gentilicio. Son alomorfos del gentilicio. ¿Está bien? Alomorfo del gentilicio. Tú, a ver, mi amor. Mira, Aaroncito, tu audio. Ya. ¿Entendieron, chicos, o quieren otro ejemplito más? Una más, profe. Un par más y no vamos. Ya, mira. Mira, mira. Escucha, escucha, escucha. Mira. El femenino de la palabra niño es niña, ¿sí o no? Ya, nadie duda que niño, niña, ya, femenino. Pero el femenino de la palabra gallo no es galla, es gallina. Y el femenino de alcalde, alcalde, no es alcalda ni alcaldina, es alcaldesa. Y el femenino de actor, no es actora, sino actriz. Falta la actriz. Eso es tris. Entonces, observa. A, ina, esa, tris tienen forma diferente, ¿sí o no? Claro que tienen forma diferente.
¿Pero significan lo mismo? Sí. ¿Qué cosas significan? Femenino, femenino. Entonces diremos que A, ina, esa, tri son alomorfos del femenino. Distintas formas como se expresa la idea de femenino. Y de ahí ya deduces, pues, ¿no? ¿Cuáles serán los alomorfos del diminutivo? Ito, ita, cito, cita, illo, illa. Alomorfo de los aumentativos. On, ona, ote, ota, aso, asa. De los gentilicios. Ano, ana, eño, eña, ino, ina. Ense, es. Y así ves, esos son los alomorfos. Variación del morfema en su realización. Ahora sí creo, ¿no? Chévere. Ahora sí vamos a ver clase de morfemas. Clase de morfemas. Los morfemas se clasifican tomando en cuenta dos criterios. Primer criterio, muchachos, tomando en cuenta su significado. Presta atención acá, no te vayas a perder, ¿ah? No vayas a perder. Mira, tenemos ahí, en primer lugar, el morfema lexical y el morfema gramatical. El morfema lexical, el morfema lexical es el que contiene el significado principal de la palabra, ¿ya? El significado base de la palabra. A partir de este morfema lexical es que podemos crear varias palabras. Por ejemplo, del morfema lexical alt, de alt podemos derivar palabras como altazo, ¿no? Altaza, altanero, altanero, altivo, ¿no? Altivo que siempre anda con la frente en alta, creirazo es un altivo, altillo, ¿no? Alto, alta también, y así, este conjunto de palabras que se derivan de una misma raíz o lexema, ¿qué cosa forman? Forman una familia de palabras. Familia de palabras. ¿Qué es una familia de palabras? Conjunto de palabras que se derivan de una misma raíz, que se llama familia de palabras. Forman familia de palabras terreno, terrestre, terrícola, territorio, tierra, aterrizar, desterrar, enterrar, una familia de palabras, porque la raíz es tierra. ¿Será terrorista? No, porque terrorista ya no tiene nada que ver con tierra. Eso viene de otra raíz. Ah, viene de otra raíz que es horrens, de donde viene también horror. Así que muchachos, esa es una familia de palabras. De la raíz pez podemos tener pescado, pescador, pececito, pecera. Ah, ¿te das cuenta? Entonces la raíz es eso que contiene el significado principal. Todos los demás morfemas que se agregan a la raíz se llaman morfemas gramaticales. Los morfemas gramaticales son todos los que se agregan a la raíz. Ya mira, por ejemplo, si tengo la palabra lo que hemos visto hace un ratito, bisabuelitos. Bisabuel y o s. Y ahí está. Ey, faltó acá la, ya, bisabuelitos. Mira, presta atención a lo siguiente. Esto de acá es la raíz. Esa es la raíz. Todos los demás morfemas que se agregan a la raíz, o sea, esto de acá, esto de acá, esto de acá, esto de acá, todo lo demás que se agregan a la raíz, toman el nombre de morfema gramatical, morfemas gramaticales, ¿ya? No te olvides que esto de acá es la raíz. Ahí está.
la raíz. ¿Cómo obtengo el número de morfemas gramaticales? Solamente debo sustraer a la raíz. ¿Está bien? Saco a la raíz, elimino a la raíz y lo que queda son morfemas gramaticales. ¿Entendiste? A ver, vamos a ver cómo te va. Vamos a ver cómo te va. Por lo tanto, muchachos, ¿cuántos morfemas gramaticales tiene la palabra alumnos? ¿Cuántos morfemas gramaticales tiene alumnos? Claro, pues no. Primero lo que hacemos es separar los morfemas. La raíz, la O masculino, la S plural. Ya. Entonces, como alumno es la raíz, solamente quedan dos morfemas. Esos son los gramaticales. Ya está ya. Ya lo viste cuando hay morfema gramatical entonces. Ahora presta atención. Los morfemas gramaticales se dividen en dos. Morfema derivativo, morfema flexivo. Los derivativos son los que usamos para crear nuevas palabras. ¿Ya? Los derivativos usamos para crear nuevas palabras, porque mira, si tengo, por ejemplo, la palabra niña, ¿cómo creo una nueva palabra? Puedo crear así, nin, er, niñera. Entonces ahí, ¿qué morfema ha permitido crear un? Porque no significa lo mismo niño, niñera, son personas diferentes, ¿sí o no? Esto de acá permite crear una nueva palabra. Eso se llama morfema derivativo. La que permite crear nuevas palabras se llama derivativo. El derivativo, dependiendo de su ubicación respecto de la raíz, puede ser prefijo si va antes de la raíz, infijo si va en medio de la raíz y sufijo si va después de la raíz. En cambio, el flexivo puede ser simple o puede ser amalgama. Como ya, mira, vamos a ver. Presta atención. Ejemplo. La palabra descontroladas. Ya. ¿Cuál es la raíz de la palabra descontroladas? Pues control ya está resaltadito de rojito, esa es la raíz. Todos los demás morfemas, ¿cómo se llaman, chicos? Esa, da, ese. ¿Cómo se llaman esos morfemas? Gramatical. Correcto, morfemas gramaticales. También se conoce con el nombre de afijos, por si acaso. También se llaman afijos. Ahora bien, estos gramaticales, dice acá, se dividen en derivativo y flexivo. Los derivativos son los que sirven para crear nuevas palabras y los flexivos los que indican accidentes gramaticales, o sea, género, número, ¿no? Esos son los flexivos. Por lo tanto, en este ejemplo, muchachos, estos morfemas des y ad son morfemas derivativos. Pero como des está delante, la raíz se llama prefijo. Ad está después de la raíz, se llama sufijo. ¿Ya ves? En cambio, la A indica género femenino y la S indica número plural. Como indican accidentes gramaticales, estos se llaman flexivos. ¿Visto o no visto? ¿Entendieron? Profesor, ¿y cuándo habría un infijo? Ya eso es otro. Ya. Buena pregunta. Buena pregunta. Para eso voy a borrar acá nomás para aprovechar este espacio. ¿Ya? A ver, presta atención. Mejor con negrito. Ya. Mira, en principio, según los estudiosos, los infijos, los infijos existen en las palabras cuyas raíces se pueden separar, como el caso del inglés. En el español, el infijo solamente hay como excepción en algunos diminutivos.
Y eso es lo que hay que tener presente en primera lugar. Solamente puede aparecer en diminutivos. Ya. Punto número 2, otra cosa que tienes que tomar en cuenta. Hay algunas palabras que no se puede segmentar en morfemas. Es uno solo nomás. Por ejemplo, pared, tú no puedes dividir en morfemas, ¿sí o no? Agua, no puedes dividir en morfemas, por ejemplo. Jabón, no puedes dividir en morfemas. Azúcar, no se puede. Esas se llaman palabras monomorfemáticas. Un solo morfema. O sea, es solamente raíz nada más, pues, ¿no? Solamente raíz. Entonces, mira, eso ocurre, por ejemplo, en la palabra Ana, que es nombre de persona. Ana. ¿De qué palabra viene Ana? Pues de nada, es una palabra primitiva. Pero el diminutivo de Ana es así. Anita. Anita es el diminutivo de Ana. Entonces acá tú te das cuenta que el morfema I no está antes de la raíz, tampoco está después de la raíz. ¿Dónde está? En medio. Se ha insertado en la raíz, ¿sí o no? Eso se llama infijo. ¿Habéis entendido? Otro ejemplito, ¿ya? Otro ejemplo, no hay problema, no hay problema, otro ejemplo. Ya mire. La palabra cebra es una palabra originaria o primitiva. No viene de ningún otro vocablo. Pero el diminutivo de cebra es así. Cebrita. Si yo saco al morfema I, que está ahí, ¿qué va a quedar? La raíz, pues sí o no. Cebra. Porque la raíz de la palabra cebra es esto de acá. Esa es su raíz. Esa es la raíz. ¿Ya? Igual que Ana, pues no, es raíz nada más. Y el morfema I que está en medio de la raíz. Eso se llama infijo. ¿Entendiste, amiguito? Estoy sospechando que no, no dice nada. Estoy Sí, pero sospechando que no. ejemplo, porque ahí es para diminutivos. Y en otro caso, No, 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 solamente, yo dije en principio, solo en diminutivo. Es que en el trata español, de acordarse. Entonces. es que en el español, escúchame, en el español, la regla es que no hay infijos, esa es la regla. Y la excepción es solamente en algunos diminutivos. Eso dije. Ya, pero no vayas a pensar, ya todo diminutivo es infijo. No, pues no, 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 no. Es cuando se inserta, cuando va en medio de la raíz. Vamos a ver si me has entendido. En la palabra, por ejemplo, en la palabra perrito, ¿ya? Vamos a poner con su pregunta porque no entendí bien. Vamos a poner acá. A ver. La palabra perrito presenta prefijo, sufijo, infijo. Habla. Habla claro. ¿Qué dicen, muchachos? La B dice ahí alguien. Sufijo, sufijo. Sufijo. Muy bien, chicos. Sufijo, sufijo, Porque la sufijo. raíz es per, profe, per. Exacto, exacto. La raíz es perro. Esa es la raíz. ¿Qué tienes? Perro, perrera, perrazo, perro. Ah, ya, pues entonces no está dentro de la raíz, está después, ¿sí o no? Ese es sufijo. Está bien, listo, listo, ya entendieron entonces. Ya. Y para terminar, muchachos, para terminar esta noche,
Otro criterio para clasificar los morfemas es según su grado de dependencia. Morfema libre, morfema ligado. ¿Qué es morfema libre? Se llama así aquel morfema que, sin la necesidad de acompañarse de otro morfema, por sí solo, existe como palabra independiente y puede figurar en cualquier diccionario. En cualquier diccionario. Por ejemplo, si separamos en morfemas a la palabra panadero, es así. Pan, ad, indica el adjetivo, oficio, la o masculino, panadero. ¿Cuál de esos 4 morfemas creen ustedes que aparece en cualquier diccionario con su significado que ahí tiene? ¿Cuál de ellos? Pan, ¿sí o no? Porque pan significa masa de harina, levadura y otros ingredientes que sometido al horno sirve de alimento. Ajaja. A ver acá, ensalada. ¿Cuáles son los morfemas libres? En. ¿Por qué? Porque Sal. porque a partir de la raíz, de la raíz, al aislar de la raíz, se convierte en ¿qué? En preposición. En preposición. Los que pueden ser morfema libres en los prefijos son en, de, a, ¿no? Que por sí solo son preposiciones. Contra también, claro. Contra también. Sal también, pues, ¿no? Porque sal también es una palabra autónoma, no necesita otro morfema. Y esos son morfema libre. Por lo tanto, los demás son ligados, ¿no? Los demás. El morfema libre va solo, no necesita de otro. En cambio, el ligado es aquel que solamente puede existir cuando aparece unido a otro morfema. Casi todos los sufijos son morfemas ligados. Claro, que no hay sufijo que sea morfema libre, nunca. Entonces, el morfema ligado, muchachos, vamos a ver, por ejemplo, carnicero tiene todos sus morfemas son ligados porque ninguno de ellos puede ser palabra de manera independiente. Paila, vamos, tiene 3 morfemas y ninguno de ellos puede ser palabra por sí sola. Por lo tanto, el morfema ligado, ya, nunca, nunca, nunca va solo. Siempre va acompañado de otro para poder existir. En resumen, submarinos. ¿Cuál de ellos es morfema libre? Mar, que significa masa de agua que cubre gran parte de la tierra. Y lo demás no existen como palabras independientes, morfemas ligados. ¿Visto o no visto? Ese morfema libre, morfema ligado. ¿Entendieron, muchachitos? Jovencitos, ¿entendieron? Ya, chévere. Entonces, siendo las 20 horas con 31 minutos, damos por concluida la clase del día de hoy. Ya mañana nos reencontramos por este mismo canal. ¿A qué hora tenemos clase con ustedes? Sí, a las 4:40, ¿ya? Listo, muchachos. Abrazo virtual a cada uno.